del verso 14 en adelante. Vamos gloria al Señor, a leer algunos versos. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 19 mejor. En el nombre de Jesús, dice la palabra. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Padre, gracias. Señor, venimos a ti, Altísimo Dios. Nos acercamos al trono de la gracia en este momento para suplicar, Señor, que tu palabra venga rompiendo, Dios mío, y quebrando toda artimaña y todo argumento del maligno, y que sea tu palabra cobrando vida en los corazones, activando la fe, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, y desarticulando toda obra de mal en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, mientras tu palabra es predicada, Padre, manifiéstate, paséate, rompe las cadenas, sana, Dios mío, en el nombre de Jesús. Imparte de tu gloria, imparte de tu espíritu, imparte tu presencia, imparte el fuego santo, aleluya, y haz como tú quieras dentro de cada corazón, amado, aleluya. Establece tu orden, tu señorío y tu gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Se puede sentar, bendito Dios. Qué bueno es el Señor, que nos da el privilegio de estar en su casa para adorar su nombre. La verdad que cada oportunidad que Dios nos entrega de congregarnos, el privilegio es nuestro, que podemos venir y juntos adorar el grande y poderoso nombre de nuestro Dios. Él es maravilloso, alabado sea el nombre de Dios. Y en esta noche, bendito sea el nombre de Dios, queremos hablar algo acerca de la incredulidad. Porque muchas veces hablamos de la fe, pero no hablamos de lo que es la incredulidad. Y la incredulidad es lo contrario, lo opuesto a creer, lo opuesto, gloria al Señor, a tener fe. La incredulidad se basa en que si hay algo que no se puede tocar, usted no lo cree, usted no lo acepta, usted no lo recibe. Y en esta generación que estamos viviendo hay una corriente de incredulidad, y más aún hay una corriente de pensamiento que busca quitar la semilla de fe que hay en el corazón de los creyentes, haciéndole pensar cosas negativas acerca de Dios. Gente que se acerca a ti y te dice: pero si Dios existe, y si Dios es bueno, y si Dios es tan maravilloso, ¿cómo es posible que hay guerra? ¿Cómo es posible que hay niños muriendo de hambre? ¿Cómo es posible que hay tantos niños muriendo de diversas enfermedades? Y comienzan a cuestionar a Dios a base de las consecuencias
consecuencias de nuestros pecados, porque el problema de nosotros como humanos que somos es que se nos hace difícil aceptar las consecuencias del pecado que cometimos nosotros y siempre andamos buscando un culpable. Recuérdese bien que en el huerto del Edén, cuando estaban Adán y Eva, gloria al Señor, ellos pecaron, los dos pecaron. Y cuando el Señor se paseaba por el huerto, comenzó a llamar: Adán, Adán. Y Adán se escondió. Espérate, que ahí anda Dios. Adán. Y cuando le responde, le dice: ¿qué es lo que te pasa, Adán? Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Pero por qué tuviste miedo? Porque el Señor creó al ser humano con una estructura que no conocía el temor, no conocía el miedo, no conocía la vergüenza, no conocía el odio, no conocía ningún sentimiento negativo. Pero cuando entró el pecado, se adueñó del hombre todos aquellos sentimientos contrarios. Y sucede, alabado sea el nombre del Señor, que rápidamente Adán buscó un escudo. La mujer que me diste fue esa bárbara que tú me traíste. Ay, yo me imagino a Dios que lo miró. ¿Y qué es lo que a ti te pasa? Y el Señor, como es un Dios de orden y de protocolo, se dirigió a Eva. Eva, dime tú entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo es buscando el medio de que ellos puedan, yo creo que puedo predicar sin esto. Aleluya. De que ellos puedan volverse a Dios en arrepentimiento. Sin embargo, el ser humano desde el inicio lo que hizo fue buscar un culpable, acusando a otro del daño que ellos habían provocado y habían hecho. Y esa es la corriente diabólica que hoy en día está circulando, especialmente en las redes sociales. En las redes sociales usted se puede encontrar con tanta gente ateos que no creen en Dios y que no creen en la Biblia y que no creen ni siquiera que Jesús existió, aunque la historia lo registra. Ellos avalan que no hay una evidencia de que Jesús haya existido y que es posible que sea una historia que se haya inventado alguien, y esa historia hace que miles de personas puedan mantenerse creyendo en eso. Imagínense usted. Más locos son ellos pensando que miles y miles de personas han recibido transformación, bendición y cambio en aquel que vino a redimirnos del pecado. Pero recuerde que el padre de toda mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y contra esta corriente de incredulidad es que hoy en día la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a batallar. Sin embargo, hay una historia aquí donde hemos leído en el libro de Marcos capítulo 9, desde el verso 14 en adelante. Hay un niño, un jovencito, que se lo llevan a los discípulos de Jesús porque Jesús no estaba. Y cuando lo llevan donde están los discípulos, el padre desesperado viene donde los discípulos y le dice: vengan, ayúdenme, que mi hijo necesita ayuda, mi hijo necesita sanidad, mi hijo está mal. Ese padre viene con el corazón en la mano, desesperado, angustiado, necesitado de un milagro para su vida, porque el milagro que iba a transformar la vida de su hijo también iba a transformar la de él. Gloria al Señor. Y están toda la mañana ahí luchando con el joven, echando y reprendiendo al demonio, pero el demonio no obedece. Y el jovencito sigue igualito, y el padre está mirando como que lo que le están haciendo no funciona. Y cuando la multitud mira, ahí viene Jesús, el padre sale corriendo a buscar a Jesús. Ven, ayúdame que estoy desesperado. ¿Y qué es lo que está pasando?
Yo he traído a mi hijo y tus discípulos nada han podido hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que le hacía falta a los discípulos todavía en esa etapa. Y por eso es que en el verso 19 Jesús le dice: oh generación incrédula. Es necesario que aprendan a creer, que aprendan a entender que el milagro viene de arriba, que no es fulano ni sutano que tiene que orar ni declarar la palabra. Es usted que tiene que arrebatarla y creerla y tomarla y posicionarse en esa palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús, mientras esa palabra, aleluya, esté gravitacionando sobre su cabeza, usted la sigue declarando, la sigue creyendo, la sigue proclamando y profetizando. Usted no necesita otro profeta. Usted se puede profetizar a sí mismo. Usted se puede orar a sí mismo, aleluya, porque Dios te ha dado poder y autoridad cuando tú lo recibes y lo crees. Aleluya. Hay momentos que verdaderamente usted necesita una palabra que venga alguien y te la dé, porque somos humanos, pero no es todo el tiempo. Aleluya. Hay momentos que usted mismo tiene que ministrarse. Usted mismo tiene que ponerse la mano y declarar la palabra. Usted mismo tiene que reprender. Si hay algún sentimiento que te quiere apartar de Dios, póngase la mano, gloria al Señor, en su pecho y reprenda y cancele y anule toda malicia de las tinieblas, porque tú eres más que vencedor por medio de aquel que te llamó de las tinieblas su luz admirable. Generación incrédula. Jesús se sintió mal porque después de tantas enseñanzas y de demostración de poder, todavía los discípulos no habían conocido y abrazado el misterio de Dios. Todavía necesitaban ver a Jesús ahí para que el milagro sucediera. Y mientras físicamente no veían a Jesús, aleluya, no se activaba la fe de ellos. Y fíjese bien que Jesucristo les reprocha y le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo van a estar en esta condición de parálisis espiritual, de no crecimiento, de no avance, de no entender los misterios del reino? Aleluya. Porque los misterios del reino son entregados a los hijos. Y usted y yo somos hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos por alcanzar ese misterio. Aleluya. Y cuando Jesús le dice: tráiganme al niño, tráiganlo, inmediatamente Jesús no tuvo que reprender, Jesús no tuvo que hablar. Inmediatamente el niño se acercó. Ese demonio que vio a Jesús se manifestó, se revolcó, comenzó a revolcarse en tierra, bendito sea el nombre del Señor, y a botar espuma por la boca. Fue una manifestación terrible de un espíritu inmundo que había poseído a aquel niño desde pequeñito. Ya era un adolescente y desde pequeñito estaba su padre sufriendo esa condición, pero no había ido al lugar correcto. Algo poderoso que usted y yo debemos de entender es que cuando tenemos una necesidad tenemos que ir al lugar correcto. Porque si vamos al lugar correcto, gloria al Señor, alcanzaremos la respuesta que necesitamos, aleluya, sin pasar tanto tiempo en ese proceso o en ese desierto. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, pero fue por su desobediencia, no era propósito de Dios. El propósito de Dios es llevarte de un nivel a otro y seguir, aleluya, posicionándote en el Espíritu para que seas lleno, investido de su gracia, de su amor, de su presencia. Pero somos nosotros los que determinamos si vamos a crecer, si vamos a avanzar, si vamos a hacer lo necesario, aleluya, para tomar lo que nos pertenece en el mundo espiritual. Aleluya. La incredulidad es una de las cosas más terribles en la vida de un creyente. ¿Sabes por qué? Y el enemigo lo sabe. La Biblia dice en el libro, en la carta a los Hebreos, aleluya, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay
y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y cuando tú y yo hacemos esa entrega total, aleluya, y estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Él, y estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, nos enamoramos de Él, nos abrazamos de Él, tomamos, aleluya, los recursos espirituales que Él ha depositado, gloria al Señor, para que su pueblo pueda avanzar. Entonces tú y yo vamos a comenzar a ver la gloria de Dios manifestada sobre nuestras vidas, pero también sobre nuestra casa. Aquel hombre pudo ver la gloria de Dios en su casa. Ese hombre tenía días que no podía dormir. Ese hombre tenía que tener cuidado donde el espíritu estrellaba a su hijo, porque por veces lo tiraba en el fuego y por veces lo tiraba en el agua. Es evidente que el demonio quería matar el niño, gloria a Dios, y ese hombre tenía que estar peleando por la vida de su hijo. Pero un día se levantó y dijo: yo voy a ir donde Jesús, y Jesús algo va a hacer con él. Hay algo que yo voy a recibir de la presencia del Señor. Aleluya. Lo maravilloso de eso es que cuando el Padre le cuenta a Jesús lo que sucedía cuando el niño se caía en el fuego o en el agua, Jesús le dice, oiga la respuesta de Jesús: si puedes creer, si tú puedes creer. ¿Usted sabe por qué Jesús le dijo esto? Porque él llevó el niño, pero le faltaba fe. Él llevó el niño, déjame ver si hay alguien que puede hacer algo. Déjame llevarlo donde ese hombre que está haciendo milagro, a ver si por si acaso. Y fíjese que él mismo le dice, pero si puedes hacer algo. El hombre le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, lo está dudando. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, no hay problema. Si tú puedes creer, porque para el que cree, todo es posible. Lo primero es que tú y yo tenemos que entender al Dios que le servimos. Y cuando la iglesia entiende al Dios que le sirve, al hacedor de maravillas, al hacedor de milagros, al Dios de lo imposible, al que supo abrir el mar rojo para que el pueblo cruzara cuando el ejército del faraón venía ahí y el pueblo estaba nervioso, el pueblo estaba pensando, ya si fue verdad que Moisés nos sacó a esta tierra y vamos a morir en el desierto, y Moisés levanta la vara, alabado sea el nombre del Señor, se abre el mar, se hace un camino para que ellos crucen. Pero no solamente eso, que cuando el pueblo de Israel comienza a caminar, aleluya, el faraón sigue y se entra por el camino que Dios diseñó en medio del mar. Mira qué fresco. El enemigo, cuando quiere destruir a una persona, él sigue y sigue hasta que Jehová tiene que darle su pecosa. Él sigue atrás de usted, él sigue. Y el Señor le puso una columna entre el medio del pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y por más cerca que andaban, no podían alcanzarlo. Y ellos iban en unas carretas con caballos, todo lo que da. Y el pueblo de Israel caminando al pasito. Porque llevaban un grupo de niños, llevaban animales, llevaban viejitos. Usted sabe la velocidad que camina un anciano, ¿verdad que sí? La velocidad de un anciano, eso es fenomenal. Porque eso te cultiva la paciencia en el espíritu. Ahí es que usted sabe si usted tiene paciencia, amor de Dios, yo. Así es que no se ría. De vez en cuando salga a caminar con un ancianito de eso para que usted se empape de ese don que se llama la paciencia. Alabado sea el nombre del Señor, de ese fruto del espíritu. Y ahí el Señor en ningún momento permitió que el pueblo de Egipto pudiera alcanzar al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel terminó de cruzar, entonces
se cerró el mar. Y los enemigos que venían detrás desaparecieron. Porque hubo un hombre que creyó. Allí había una multitud de casi 2 millones de personas que salieron de Egipto. Pero había un hombre de fe que iba caminando adelante. Y ese hombre de fe que creía, el Señor le decía, muévete brazo, lo movía. Mueve el otro brazo, lo movía. Di la palabra, la decía. Aunque le dijeran que estaba loco, que era normal, que no sabía lo que estaba haciendo, Moisés seguía las indicaciones del cielo sin importar el entorno, lo que le dijeran o lo que él pareciera delante de ellos, porque esto es cuestión de fe, y al que es de fe mucha gente le va a decir loco. ¿Usted sabe por qué? Porque lo natural no puede percibir las cosas del espíritu. El hombre natural, cuando usted le habla de las cosas espirituales, lo más que le va a decir, bueno, ¿tú te soñaste eso? ¿Y qué fue lo que tú cenaste? Por eso no le cuente a impío y a gente que no entienda lo suyo, no le cuente lo suyo. Hable con gente espiritual, con gente que cuando usted le habla se conecta con usted y se conecta con el cielo. Y le dice, óyeme bien, el Espíritu Santo de Dios te visitó anoche y el Señor te está dirigiendo acerca de lo que va a hacer contigo en los días postreros. Aleluya. Porque esto es para gente que cree. Óigame bien, el que cree no se detiene. El que cree no deja de orar. La gente de fe, aleluya, no deja de avanzar aunque la tempestad se le ponga difícil, porque sabe, gloria al Señor, que aunque pase por el fuego no se va a quemar, y si pasa por las aguas no se va a ahogar. Aunque el diablo y los demonios te hagan la guerra, tú vas a decir, Jehová de los ejércitos está conmigo y él peleará mi batalla. Pero eso es cuando usted y yo cultivamos nuestra fe. Fíjese bien que en una ocasión, todavía yo era nueva en el evangelio, ya tenía creo que como 1 año más o menos. Y a mí me gustaba orar porque cuando yo oraba sentía mucho el Espíritu Santo. El Señor me mostraba muchísimas cosas, así como si yo estuviera viendo videos. Yo veía muchísimas cuestiones. Y había cosas que yo no entendía, pero yo las recibía todas. Y Padre, tú me darás la interpretación. Y había hermanos que yo iba y le decía, mira, el Señor me mostró esto, me mostró el otro. Había gente que entendía y otros que decían, vamos a orar. Y me encantaba pasar tiempo de oración porque sentía tanta experiencia de Dios que ya para mí era fascinante. Yo llegaba temprano a las 6, ya yo estaba en la iglesia orando para que cuando el culto empiece a las 7:30 ya yo tener la recarga espiritual. Pero en una ocasión el Señor comenzó a probarme, pero yo no entendía. Hermano, yo duré 1 mes orando, ayunando, me levantaba a orar temprano, oraba a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde estaba metida otra vez en la iglesia, me iba para el liceo en ayuno, en recreo me quedaba orando en una silla, bendito sea el nombre del Señor, y eso era ahí, buscando la presencia de Dios. Pero en ese mes entero yo no sentía, mire, ni una brisa. Y yo le dije, mira Jehová, vamos a hablar claro. Yo quiero que tú me digas qué es lo que está pasando. Tú me vas a decir si es que yo te ofendí, que yo pequé, que yo blasfemé, porque yo creo que yo no he hecho nada, pero por si acaso. Y comencé a dar gritos, mire hermano, que parecía una chivita. Y grito en ese altar. A mí me gustaba venir a orar en el altar. Ustedes saben que la iglesia se le hace como un muro aquí para estar más alto. Y en ese murito venía yo todos los días a tirarme de rodillas en la presencia del Señor. Y comencé a llorarle a Dios. Pero después que lloré y no sentí nada, lloré todo lo que quise y Dios tranquilo. Porque déjeme decirle que usted le sirve a un Dios que Él te ama, pero cuando Él dice te voy a enseñar, Él te va a enseñar.
Y no hay grito, ni pataleo, ni queja, ni nada. Él tranquilo y usted desesperado y poniéndose loco y Dios tranquilo. Y usted lo grito y dando brinco, ay Dios mío, y Dios tranquilo. Porque usted tiene que entender al Dios que le sirve. Y yo le dije, Señor, yo quiero decirte, oiga la oración que me salió. Yo quiero decirte que yo no te sirvo por lo que siento. Yo te sirvo porque te amo. Y he decidido seguirte, aunque yo no sienta tu presencia, aunque yo no sienta nada. Hermano, y me paré de ahí y me gocé en mi culto y me fui. Y al otro día, cuando llego a la iglesia que estoy orando, comencé a sentir esa unción fresca y el Espíritu Santo que me decía, te estoy enseñando a que dependas de mí, no de tus emociones. Porque el día que dejes de sentir esos corrientazos, entonces vas a comenzar a pensar que estás sola. Y yo quiero que tú entiendas que lo que dice la palabra es de donde tú tienes que afirmarte, que es donde tú tienes que afincarte. No es de lo que te diga fulano ni sutano, ni de lo que tú pienses, ni de lo que tú sientas, sino de lo que yo te he dicho y de lo que te ministro a través de mi palabra. Y cuando el Señor me dijo esa palabra, yo le dije, gracias Señor, porque tú me estás enseñando a depender de ti. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a hacer eso, en la vida del creyente está forjando el carácter de Cristo. Que tú no te mueves porque tú sientes. El día que tú no sientes orar, ese es el día que más ora, porque tú no te mueves porque el cuerpo te manda, sino porque el Espíritu que está en ti gobierna sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus emociones. Aleluya. Y para finalizar, oiga lo que le dice aquel hombre que está necesitado del milagro de Dios. Jesucristo le dice, para el que cree todo es posible. Entonces el hombre se humilla y le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame a depender de ti. Ayúdame a conectarme con esa fe que tú estás exigiendo de tu pueblo para vivir una vida abundante. Usted se podrá preguntar por qué hay tanta gente cabizbaja en el evangelio, por qué hay gente que no disfruta el evangelio, por qué hay gente que vive como el que está aburrido, amargado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay gente con tanta depresión aún dentro de la iglesia. Si la Biblia dice que Cristo te hizo libre, si la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es el gozo, es la paz, es el amor, aleluya, es la fe, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando escasea ese fruto del Espíritu, entonces el enemigo se aprovecha y trae la incredulidad y comienza a martillar la mente. ¿Será que Dios no te oye? ¿Será que tú estás orando y ayunando de balde? ¿Será que la situación que te está rodeando es porque tú comenzaste a buscar a Dios? Si tú no estuvieras buscando a Dios, tú estuvieras mejor. Y comienza el enemigo a traer pensamientos contrarios y gente que viene y comienza, amigos, supuestos amigos, y comienzan a decirte, ahora tú te metiste a esa loquera y mira cómo tú estás. Aleluya. Pues tú le puedes decir a boca llena, yo estoy bien, yo estoy bendecido, yo estoy en victoria, porque el Rey de Reyes guía mis pasos y Él me lleva de gloria en gloria y de poder en poder y de victoria en victoria. Y este presente que tú estás viendo de mí no es, aleluya, mi futuro en Dios, sino que tú vas a ver la grandeza que Dios hará en mi vida, en mi casa y en mi familia. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Ayuda a mi incredulidad. Es tiempo de reprender toda incredulidad que llegue a nuestra mente.
Y cuando quiera llegar la duda, cuando quiera venir una perturbación a la mente, cuando quiera venir algo que quiere robarte la semilla de fe que fue sembrada, aleluya, tú tienes que usar la autoridad del Espíritu y reprender todo pensamiento contrario y decirle al enemigo, aleluya, yo me visto de toda la armadura de Dios y comienzo a proclamar que el Espíritu Santo de Dios gobierna mi vida, gobierna mi mente y gobierna mis emociones. Aleluya. Levante su mano ahí donde está.